Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? En este episodio entrevisto a Lupe, creadora de Lúlalo Integral. Lupe se formó como arquitecta, se especializó en interiorismo, pero con el tiempo entendió que su verdadera vocación era otra: acompañar a las personas en el proceso de recriarse, un camino de volver a uno mismo, sanar lo que dolió y empezar a vivir desde un lugar más auténtico, amoroso y real. En este episodio nos cuenta su historia de transformación, cómo a los 25 años un viaje le cambió la vida y cómo hace poco descubrió una nueva herramienta que la ayuda aún más a poder acompañar a sus clientes. Te invito a escucharla. Hola Lupe, bienvenida. Hola Ceci, gracias por tenerme aquí. No, un placer, estoy muy contenta que estés acá porque venía pensando, nos conocemos desde casi un año, porque fue como en marzo, abril creo, que coincidimos en un evento que yo no conocía a nadie en ese evento. ¿Vos conocías a alguien ya? No, a nadie, No. y igual fue como, nos encontramos y fue como, ok, esta mujer me cae muy bien y no me voy a despegar de ella en un buen rato. Son esos eventos que uno va para hacer networking, era de noche y Lupe tenía puesto una cosa espectacular, era algo que te habían hecho artesanal, creo que me habías Sí, contado, ¿no? sí, Y yo la vi de lejos y me tuve que acercar a decirle qué maravilloso es lo que tenés puesto y empezó la conversación y ahí nos hicimos un grupete. Hay que sí. animarse, ¿no? A hacer esas cosas, ir a lugares donde uno no conoce a nadie. Total, total. Ese lugar es o sea, esos lugares sí son realmente fuera de la zona de confort, pero sí para mí como que ese primer evento, o sea, hace un año ciertas decisiones que tomé muy desde ese lugar incómodo abrieron la puerta a muchas cosas que han pasado este año padrísimas. Total, total. Bueno, pero empezamos desde el principio. Lupe, contanos a qué te dedicas primero hoy, qué haces hoy y después te voy a llevar por la línea del tiempo. Vamos a ir un poquito a cuando eras pequeñita y de ahí de a poquito vamos a llegar a este día de hoy. Pero haces algo muy particular, de crianza adulta y bienestar integral. ¿Qué es esto, Lupe? Pues, a ver, para mí la recrianza adulta es esta habilidad de poder hacer consciente nuestros bloqueos, miedos, inseguridades y sobre todo el personaje al cual hemos llamado personalidad, pero que hoy sabemos en psicología que esa personalidad la desarrollamos desde un instinto de supervivencia emocional para poder desenvolvernos habilidosamente en nuestra infancia, pero que no necesariamente es quienes somos, ¿no? Gabor Maté, que es hoy un doctor, psicólogo, psiquiatra súper renombrado y para mí muy coherente, habla de que nacemos con dos necesidades básicas. Una, el pertenecer, que es ese vínculo con o sea, con nuestro vínculo primario, que suele ser con nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, ese apego, ese vínculo, y luego nuestra expresión auténtica. Y todos, en una medida u otra, nos desconectamos de nuestro ser verdadero, de nuestra voz auténtica, yo le digo la voz loca, que es libre, original, curiosa y amorosa, para entonces encajar. Y por lo tanto, para mí, ese proceso de recrianza es esa habilidad de poder regresar a identificar dónde yo dejé de ser yo para poder recibir ese amor que va a ser nuestra necesidad primordial y entonces que me den esa aceptación que es necesariamente incondicional, más bien condicional de nuestros papás porque son humanos y tienen sus propias carencias y entonces voy a estar desconectado de mí misma hasta que de adulta quiera mirar dónde hay esos miedos, ese personaje y entonces poder empezar a ser más yo, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Wow, súper interesante. Me acuerdo la primera vez que me contaste, me quedé así como, ¿y podemos hacer eso nosotras mismas? Sí, y para mí como que inmediatamente ese proceso nos conduce a un bienestar integral o también algo que me gusta llamar mucho o que las personas que están en mi comunidad siento que aprecian más de la comunidad de Lulalo
es como esa autenticidad integral. O sea, ese bienestar integral para mí también es autenticidad integral, que es cada vez más estar paradas desde nuestro ser verdadero, que obviamente ese ser verdadero se vive desde la suficiencia, desde el amor, y entonces en cada una de las áreas de nuestra vida, tanto en nuestra vida de pareja como con nuestros hijos, nuestra vida profesional, están alineadas a ese mayor propósito y se van sanando, ¿no? Se va creando ese bienestar en cada una de las áreas. Qué hermoso, pero me imagino que la Lupe de 6 años no tenía ni idea que esto existía y que esto iba a ser su trabajo. No, ni De, cerca, o sea, cuando eras pequeñita, ¿a qué te gustaba jugar o qué pensabas que iba a ser tu profesión? ¿Por dónde iba la vida? yo de chiquita siempre fui una apasionada de... A ver, es verdad que siempre fui una apasionada de la psique humana, o sea, siempre me encantaba quedarme en las conversaciones de mi mamá, con sus amigas, de mis tías, de preguntarle a mi mamá qué había pasado, qué pensaba cuando tenía este novio, qué había hecho, qué había sentido, ¿no? Y por otro lado, mi carrera profesional, que fue arquitectura de interiores, siempre desde chiquita yo llegaba a un espacio y lo analizaba todo y le preguntaba a mi mamá, mamá, el baño de la abuela está justo arriba de la biblioteca, ¿no? Y hacía como unos análisis interiores. Entonces, como que yo digo que soy como una arquitecta, tanto de espacios físicos, arquitectónicos, como de adentro, ¿no? O sea, siempre esas dos cosas de los interiores me han volado la cabeza. Y cuando tuviste que decidir qué estudiar, te inclinaste más por el lado de la arquitectura. ¿Por qué fue esa decisión? Porque en mi trayectoria, y que hoy lo entiendo más, pues yo siempre fui como una niña curiosa, una niña con una personalidad fuerte, en una familia muy numerosa, donde hoy veo que a veces no encontraba mi lugar o a veces me leían como yo no era, o sea, me leían como alguien chance agresiva, manipuladora y siempre como como, siempre fui como muy frágil y a la par tengo una parte de ADHD, literal, que tengo déficit de atención y que yo iba en un colegio como muy estructurado, muy de pupitre, ¿no? Como que aprender todo académicamente. Entonces, por un lado, me creí siempre ser, ¿no? Esa personalidad como ser incapaz intelectualmente y que yo no tenía capacidades para hacer una buena carrera y que fuera de lectura y de Mm, aprendizaje. Entonces, como que por un lado, vi la salida fácil de, ok, va a ser más fácil la parte creativa. Por otro lado, yo sabía que lo analítica que ya era, si yo me metía a estudiar psicología, porque sí lo pensé muy seriamente, dije, nada más voy a aprender a ponerle más etiquetas a las cosas, siento que no me va a ayudar. interesante. Fue como una sensación muy, sí, no sé, muy desde lo más de mi intuición. Eh, y luego ya en mi carrera me eché 7 años de carrera porque repetí la tesis 3 veces, o sea, como que quitarme esa etiqueta de mala estudiante o de que yo soy tonta de alguna manera y descubrir que las inteligencias son muy variadas y que hay inteligencias creativas, inteligencias espaciales, inteligencias emocionales, ¿no? Me Mm, tomó su rato, ¿no? Para realmente valorarlo. qué interesante eso que estás explicando. ¿Y si te gustó la carrera cuando la estabas haciendo? Ah, no, amé y, o sea, de lo que más disfruto es, he vivido en casi 15 departamentos, cada uno sacarle como su esencia y que esté alineado a mis necesidades y las de mi esposo, y hacer espacios auténticos, o sea, me fascina. Y trabajaste de arquitecta. Tus primeras, saliste de la universidad y empezaste a trabajar de arquitectura. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a verdaderamente ser una arquitecta? Pues no sé si eso como que te lo había platicado, pero yo cuando conocí el día, Ceci, que yo decidí, o sea, en el 2012 como que me di cuenta fue la primera vez que me cayó el 20 de haber estado construyendo una vida en el deber ser. O sea, como que estaba cerrando un libro, el de los 4 acuerdos, la Navidad del 2011, para entrar en el 2012. Y me acuerdo que se me quitó tanto peso de encima y en pocas palabras fue porque realicé que había palomeado todo lo que se esperaba de mí o que me diera la felicidad. O sea,
tenía el grupo de amigas increíble, los viajes, los novios, las amigas, una familia súper unida y como que había una insatisfacción profunda que obviamente había dado como sus avisos, ¿no? O sea, Mm. era una no puberta, ¿no? Ya era una adulta, pero en ese entonces yo creo que tenía 25, sí, 25. Y pues las señales habían estado desde hace años de siempre esperar a que llegara el fin de semana. Mm. El fin de semana beber de más, ¿no? Y quedarme hasta más tarde. O permitirme salir con alguien que no me tratara como una princesa. O hasta que ese año, como que cerrando ese libro, dije como, no, hay algo profundamente que no está bien en mí, tengo que realmente ir hacia allá y empezar a tomar decisiones alineadas o sea, a mi esencia, ¿no? Entonces, para mí sí fue como el parteaguas de empezar a construir esta vida. Eh, una de mis propósitos es que yo pasaba de novio en novio, o sea, como que no seguiditos, pero obsesiva con encontrar a mi esposo. O sea, como que llevaba 10 años desde que tenía ni siquiera, o sea, 15, ya sabes, de tengo que encontrar a mi esposo. ¿Cómo? O sea, eres una bebé, eres una niña, ¿no? Entonces, como que esa era uno de los huecos, yo creo que principales en mí, que pude ver ese año y dije como, no vuelvo a tener una pareja hasta que no esté yo realizada conmigo. Entonces, como que ese Mm. año fue de unos viajes muy especiales, unos viajes de mucho miedo, unos viajes muy locos, ¿no? De lo que no haría una niña mexicana normal, irse entonces a Chiapas y pedir ride en la calle y, no sé, cosas así, ¿no? Empecé a hacer ejercicio y me marqué y me sentía súper bien con mi cuerpo. Y el día que me valía madres tener pareja, llegó Sergio, ¿no? Que es mi esposo, que obviamente pasa así, ¿no? Entonces, cuando conocí a Sergio, literal, el día que empezamos a salir, me dijo, ¿y cuáles son tus planes? Y yo, pues lo único que tengo claro es que acabando la carrera, quiero irme a un viaje importante. Y entonces me dijo, no lo puedo creer. Y era nuestra primera date. Y me dijo, no lo puedo creer. Si seguimos saliendo, podemos hacer ese viaje juntos. Y esas fueron de las cosas que más me gustaron de él. Ya sabes, como que no, ni te voy a picar, es como súper transparente de, no te estoy pidiendo matrimonio, pero oye, si me sigues gustando y seguimos conociéndonos, hay que hacer ese viaje. Entonces ahí yo estaba a punto de acabar la carrera. Entonces nuestro noviazgo, acabé esa tesis, primero la reprobé, luego o sea, la pasé con un 10 unánime después de 3 reprobadas y fue súper satisfactorio y me eché un año trabajando para ahorrar para ese viaje. Ujú. Y ese trabajo fue un regalo de la vida o sea, mi sueño de trabajo de toda la vida. Esto que decías de la incomodidad, siempre he sido muy, muy de hacer cosas muy incómodas y, por ejemplo, cuando acabé y ya iba a pedir trabajo, dije, pues voy a trabajar en un lugar que realmente me inspire y hice la lista hay un Design Week, pero muy famoso en México, donde vienen arquitectos y están los arquitectos de más renombre. Y entonces agarré la lista y dije, voy a ir a tocar la puerta a estos 3, pero voy a ir a Ding Dong. Entonces ya literal llegué al primero y me entrevistó ese mismo momento la dueña y me dijo, solo porque me acabo de romper la escápula, no te contrato, pero solo que te hayas presentado así te hubiera contratado, no sé qué. Y al segundo que fui me dijo como, me caíste del cielo, empiezas el lunes. Entonces caí bueno, sí, caí en un sueño de trabajo, en un lugar que realmente admiraba, decoré las casas de magnates en México con budget abierto, yo escogía los muebles en Estados Unidos y ya fue un año de ahorrar, no es que ganara los millones para nada, y ya después de ese año hicimos este viaje a la India, que íbamos con un vuelo sin ticket de regreso, sin itinerario, en el cual yo ahí sí o sea, me morí antes de subirme a ese avión. De hecho, ya hasta llegué a cortar con mi novio. Y ya que me fui a ese viaje, allá tuve una experiencia que les puedo contar ya si quieres un poquito más adelante, que me quedó tan claro que no era la carrera de mi alma, ¿no? O sea, era la carrera del ser humano Lupe, pero no de el ser divino de Lupe. Mm. Entonces, como que supe que regresando de ese viaje, cuando nos fuéramos a la maestría de Edimburgo, yo iba a buscar ese cambio de arquitectura a arquitectura de adentro, ¿no? O sea, a ir al desarrollo personal, y ver cómo lo iba a encarrilar. No sabía cómo, pero fue una experiencia como
después de mucho tiempo de meditar, tan clara que sin dudarlo fue como, bueno, aquí ya acabó esta carrera y me aportó un montón y siempre he sido muy creyente que nada se desperdicia en esta vida, ¿no? Nada, jamás. No, para nada. Y es algo que te acompaña y es parte de vos, ¿no? Porque tenés aparte un ojo, yo veo también, siempre comparte mucho en redes, ¿no? Entonces las mudanzas y sus casas y el mueblecito que encontré es algo que igual lo tenés como muy adentro, que se nota que te enciende igual. Volviste del viaje y se fueron a Edimburgo a vivir un tiempo. ¿Y por dónde empezaste? Porque tuviste muchos años de carrera, que te costó, acabas de decir, bastante obtener ese 10 en la tesis, y ¿sentiste en algún momento de cómo hago para hacer un vuelco en este momento o se dio natural? No, saliendo de ese retiro en el que meditamos mucho, y era un retiro de meditación, de estar horas y horas y Ahora, días en silencio total, como que tuve esa catarsis, pero muy, o sea, ni planeada, o sea, como que en cuanto salí nos fuimos a tomar un café, que después de 10 días todo el tiempo en silencio es muy fuerte, la primera de las palabras que dices es muy raro y te tardas días y días en como acoplarte al mundo otra vez, es rarísimo. Y entonces empecé a berrear con Sergio y le dije como, nada, voy a... O sea, como era como un llanto de agradecimiento, como de qué increíble lo que tuve y sé que ya acabó. Y en Edimburgo buscaré con calma a qué me voy a dedicar, pero sé que es el desarrollo personal. Y ya de ahí todavía viajamos 3 meses más por Asia, sin itinerarios, o sea, seguimos como nuestro viaje. Ahí Sergio, yo no sabía, me propuso matrimonio y de ahí volvimos a México a casarnos. ah, Fuimos de ahí a Edimburgo y en Edimburgo eh, mi suegra en el aeropuerto se enteró que recién casados, a los 3 días nos estábamos yendo de Edimburgo y no teníamos dónde dormir y dijo, no me puedo creer que estos, que ya vienen de 6 meses de hacer viaje, no tienen un hotel, una casa. Entonces nos reservó un Airbnb que resultaron ser unos señores que se acaban de quedar sin sus 2 hijos que se fueron a hacer ya las carreras, entonces como con el nido vacío, y caímos en su casa y entonces él que era, no era arquitecto, pero era ingeniero, pasó mi currículum y a la semana tenía trabajo. Entonces, cómo la no, vida, o sea, como que ahí nosotros que estábamos muy enrolados en cómo la vida es mágica cuando sueltas el control, porque veníamos justo llegados del viaje, pues como que seguimos en esa, o sea, ahí como muy fácil, pues mi suegra nos reservó, pero como que no fue, qué mala onda que nos reservó y no nos dejó, no, al revés, fue como, esto fue lo que la vida sugirió, que mi suegra nos reservara aquí y aquí es donde teníamos que estar. Y literal se volvió, o sea, hoy en día nos siguen visitando ellos en donde vivimos, vamos nosotros y nos dicen sus hijos mexicanos y, no, y ay, qué terminamos viviendo hermoso. 3 meses con ellos. Ujú. Qué hermosura, qué Sí, hermosura. Y qué lindo que ustedes se abrieron a recibir, porque como decís, podrían ustedes haberse cerrado o que sentir una imposición y todo lo contrario, por estar agradecidos, impresionante las cosas que fueron sí, sucediendo. entonces por él como que tuve esa oportunidad súper rápida de encontrar trabajo como arquitecta, pues porque era lo que sabía en ese entonces. Entonces dije, voy a agarrar ese trabajo como arquitecta mientras encuentro qué me quiero dedicar, ¿no? Entonces como que Ujú. activamente buscaba cursos, un día me fui a la universidad de mi esposo de Edimburgo como a ver cursos que tenían en las tardes, tal, y de repente vi como life coaching, pero era como se llamaba Acorn Principle, que era como mucho desde el interior. Y dije, esto me encanta y era muy, pues de lo que significa el coaching, ¿no? Como de dónde estás parado hoy y a dónde quieres ir. Y entonces dije, esto lo voy a hacer para mí, o sea, como que no sabía que ya iba a empezar a tomar el camino. Entonces lo hice para mí y una de las tareas fue como graba un video de algo que quieras compartir y yo desde que acabé Vipassana, ese retiro de meditación que nos cambió la vida tanto a Sergio como a mí, dije, yo quiero compartir de eso, me grabé ese video de que había sido Vipassana para nosotros, lo colgué en mis Facebook de mis amigos, pero cada vez que se iba subiendo yo lo bajaba y lo quitaba del miedo y entonces ya me dije, no, me tengo que ir a tomar un café con una amiga para que se suba esto. Y volví, ya tenía 200 mensajes de amigos, como, mm, o sea, no entiendes lo que sentí en ese momento, como de cómo la gente percibe cuando eres genuina, ¿no?
Este, y ya, o sea, yo no sabía que ahí estaba plantando la primera semilla de lo que hoy es Lulalo, ¿no? Qué hermoso. Y de hecho, esta semana justo estás preguntando a tu comunidad qué es lo que más valoran. Y creo que lo primero que salió es autenticidad, ¿no? Sí, y que si me ves en ese video, o sea, te lo juro, ese sí era auténtico, o sea, mi pelo de hombre con un gorrito, con la chamarra hasta acá, yo creo que había sudado la camisa, el suéter, la chamarra y el chaleco. No, 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 no entiendes, o sea, grave. ¿Y qué puertas abrió ese video? ¿Qué pasó después de que te animaste a realmente contar lo que querías decir y empezar a ser auténtica? Pues abrió primero el poder empezar a lo que para mí Lulalo es como una fase posterior, que es el vivir tu carrera auténtica y poner tus dones auténticos al servicio de la humanidad. El comienzo, ¿no? O sea, como que ahí fue mucho un compartir de qué fue mi experiencia. Y entonces empecé ya a hacer un video semanal que yo colgaba en las redes, muy espontáneo, pero a mí lo que me pasó, que yo creo que nos le pasa a la mayoría, es que ya que empecé a verlo como, ah, mira, va a ser por aquí y me va a hacer en línea porque quiero ir construyendo una carrera que eso lo tenía muy claro, que luego me permita no trabajar y poder estar con mis hijos en casa. Entonces, al ser en línea, empecé a entrar mucho en la comparación. Mm. Entonces, por un lado, empezó a ser muy expansivo y por otro, empezó a ser una cárcel. Pero porque desde mis heridas, desde mis miedos, entré mucho en el bucle de la comparación y hacerlo bien, en vez Mm. de haber continuado con esa espontaneidad de decir, no, esta es la sala de mi casa y ahorita así lo puedo grabar. Y de repente, ya sabes, me decían algún, no me acuerdo si era un tío, como de, pero es que haz los más bonitos, no sé qué. Y entonces empecé a creerme eso, ¿no? Como que obviamente poco a poco, pues siempre todos vamos a perfeccionar, pero empezó desde un lugar muy sincero, muy auténtico y yo empecé a entrar en un bucle de mucha comparación, lo cual me fue como sesgando y a la par también me fue abriendo un mundo en el que, pues sí, o sea, como de nunca me fui o sea, siempre estuve construyendo una comunidad, ¿no? Que Ujú. sí ha crecido y que también me ha abierto las puertas a muchas otras posibilidades. ¿Y cuándo fue que pudiste empezar a monetizar o ya empezar a considerar esto un trabajo y no solamente un espacio para compartir algo que te estaba pasando o lo que estabas estudiando? No, ese ha sido siempre mi tema, Ceci. O sea, yo todavía, hasta el día de hoy, no es un negocio, Mm. literal. O sea, como de ahí fue, por un lado, viví en Edimburgo un año. En Edimburgo además vivimos tres casas. También había, eh, o sea, estaba en mi proceso todavía personal hoy lo tengo clarísimo, ¿no? Y por eso sé que ya me dedico a lo que me dedico, pero de realmente haber crecido con un deber ser muy, muy limitante, ¿no? O sea, donde realmente ahí sí vivía en una armadura de hierro, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que como, o sea, alguna vez alguien le preguntó a Sergio como, ¿y tú por qué fuiste a este viaje de la India, ¿no? Bueno, de Indonesia, de Asia. Y me dice, no, pues por vivir las experiencias. Yo sé que yo vivía en tal cárcel mental que siempre mi intención de ese viaje fue abrir mi mundo, ¿no? Y abrir mis Mm. posibilidades de mi persona. O sea, era meterme en un reto que sé que a partir de ese viaje, Lupe no podía volver a ser la misma, ¿no? Entonces, como que yo inicié en ese viaje el regresar a conocer, bueno, ni siquiera, a conocer por primera vez, ¿no? ¿Quién es Lupe de verdad? Porque pues de chiquita no eres consciente de tu conciencia, ¿no? O sea, solo en la adultez te puedes ser consciente de ti. Pero entonces, solo en ese viaje inició ese proceso que entonces yo sé que para mí, en mi camino, estos 10 años fueron, o sea, esos primeros años más bien, de haberme ido a la India, luego a Edimburgo, que luego además ese viaje de la India que retó mucho a nuestras familias y también hubo mucha resistencia de ellas, pues me dolió mucho su resistencia. Entonces en Edimburgo yo sé que entré medio en un proceso medio depresivo, en el que de ahí nos fuimos a México, pero solo 10 meses. De ahí a España, un año y 6 meses en Murcia, pero 6 meses en Madrid, 14 casas, de ahí a ser mamá. Entonces, más bien, para mí fue empezar mi carrera,
pero para yo definirme y luego pues conocerme primero como mamá, primero posparto, luego Julia. Entonces yo sé que llevo un par de años de Ujú, realmente ya haber empezado a construir desde un lugar donde yo puedo aportar y conducir, ¿no? En vez de ujú. estarme yo encontrando. ¿Y por dónde empezaste? ¿Cuáles fueron esos primeros servicios, esos primeros contactos en el que dijiste yo puedo ofrecerle esto a alguien o ayudar a alguien en esta recrianza y me pueden pagar por esto? A ver, algo que sí, que es verdad, digo que no ha sido un negocio porque para lo que gasto, pues siempre ha sido como números rojos, porque hay una parte donde siempre sí he cuidado el no quemarme o pagar una plataforma pero desde el 2017 sí tuve unas sesiones de coaching buenísimas que duraban X periodo y venían a casa de mi abuela porque cuando vivimos en México pues las daba en casa de mi abuela, pero eran eso, 12 sesiones y tuve a bastantes mujeres que vinieron. Luego hice un primer retiro en México, luego hice otro en Xcaret. O sea, siempre a jalar, pero ya de ahí a Ujú, hacer negocio. ujú, Entonces, los retiros que hice, el primero era 90-10 de cómo la vida es 10% lo que no puedes modificar y ese otro 90 es cómo tú decides verlo, ¿no? me encanta. Y el otro retiro que era de Master Soul, que estaba mi parte de ya después de recriarnos, cómo vivir ese liderazgo consciente. Ese de Master Soul también fue un retiro mágico con puras líderes conscientes de quererse mirar a ellas y sus heridas y recriarse. Y nos fuimos 12 mujeres más dos amigas mías para dar cada una de las Cs de Lulaló, que las dos son unos, o sea, unos seres extraordinarios que viven su vida en un nivel muy profundo y grandioso. Entonces, han sido como, o sea, he tenido procesos o cursos o muy significativos que sé que sirven, pero en donde no he tenido la constancia por esta parte de que pues una vez que ya hice los dos retiros me embaracé, ¿no? Y ya que me embaracé me mudé de California para acá y así, ¿no? Sí, pero creo que es parte también de las mujeres que quieren vivir su maternidad también muy presente y muy consciente, ¿no? Que a veces compatibilizar las dos cosas al mismo tiempo, no siempre por ahí el negocio es la prioridad y entonces va quedando, como vos decís, como que bueno, todavía está en rojo, como que no llega a tener esos números en verdes, pero también todo tiene su tiempo y su momento. Y ahora Total. últimamente me contaste que también has hecho una nueva certificación. ¿Querés contarnos un poquito de qué es IFS o IFS? No sé cómo te gusta decirlo. Contanos qué es y por qué estás tan fascinada ahora con esto. Pues porque sí, se llama IFS en español, IFS, Internal Family System en inglés. Y Richard Schwartz, que es el creador de este modelo, hace 40 años, cuando como psicólogo clínico familiar, no, psicólogo familiar, estaba a punto de tirar toalla por darse cuenta que de uno en otro paciente nada más sentía que removía más la caca que solucionar algo. Entonces, como que cuando llegó una de sus pacientes que era suicida, otra vez con las venas como cortadas, dijo no, o sea, cuando se vaya ella, yo ya voy para afuera, no lo tolero más. Y entonces ahí en esa sesión entiendo que empezó a aplicar algo que él o sea, escuchaba constantemente de sus pacientes, que era el que un paciente podía decir como, no, es que, o sea, me muero de ganas, no hay nada que me diera más ilusión, pero tengo otra parte que me bloquea, ¿no? Entonces empezó con esta mujer a referirse a su parte suicida, ¿no? No como algo que la definiera a ella, sino como algo que estaba ahí y empezaron como a hablar con esta parte, como qué necesita esta parte, de qué te está protegiendo y a partir de ahí nunca más se volvió a cortar las venas. Entonces empezó a estudiar esto de hablar con las partes que están vivas en nosotros y empezó a darse cuenta que era profundamente sanador y ya desarrolló el modelo, que es como un proceso muy puntual, Ujú, paso por paso, para hablar con estas partes tristes, ansiosas, enojadas, adictas, que están
en nuestro día a día. Su libro se llama No Bad Parts, pero que todas esas partes que lo que hemos aprendido a lo largo de la vida y más todavía en Occidente es a rechazarlas porque en Occidente, por muchas cosas, ¿no? Que eso es parte mucho de lo que explico en profundidad en los cursos, pero es entender por qué tenemos tanta guerra con el ego y con nuestra sombra, ¿no? Ujú. Pues lo que hemos aprendido es darnos cuenta que todas estas partes, lejos de ser como odiosas o malas, al revés, están ahí por un propósito amoroso de ser. Entonces, cuando las escuchamos y les damos un espacio y las reconocemos y las entendemos, como que bajan la guardia y entonces nos dan acceso a la herida profunda, que la gran mayoría están en nuestra infancia, y entonces ya podemos acceder al niño, podemos acceder a la herida, al trauma, al miedo, a la carencia y hacer como todo un proceso de reconstrucción, de sanación y luego como que regresar al presente con las cualidades esenciales que se perdieron en ese momento. Es, Entonces es o como el sea, complemento perfecto para, no, no, para lo que no, ya es que venías no te puedo haciendo. explicar. O sea, yo justo también mucho de lo que me frenaba a veces es que yo decía, yo tengo claro cómo yo me lo manejo yo dentro, ¿no? Pero al final no soy psicóloga, entonces siempre había esa inseguridad de que yo sabía que toda esta parte que aprendí en India, en Asia, de honrar la sombra, en donde ya solito yo empezar a perseguir mis miedos, yéndome a estos viajes, al principio que te digo con esta amiga, no sé qué, de meterme en la ola, yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Que nuestros miedos son nuestros grandes maestros, que lo que más me atoró de sanarme era hacerle la guerra a mi ego y pensar que el ego es malo. Entonces yo ya traía esta narrativa y entonces luego me voy a la India y en la India tienen súper impregnado en su cultura honrar como todo lo que es bajo, ¿no? O sea, en Indonesia, en Indonesia practican hinduismo, o sea, tienen la misma religión que en India. Y todas las mañanas sacan sus ofrendas a sus dioses y a sus, o sea, literal, sacan la ofrenda y la ponen en el pedestal a la escultura del dios y la ponen en la calle para el diablo porque saben que en honrar tanto lo alto como lo bajo es que se encuentra la armonía. Y para entrar a sus casas y templos suben 3 escalones y bajan 3 para todos los días recordarse que hay que honrar las subidas y las bajadas de la vida y que ambas son importantes, ¿no? Entonces, como que toda la narrativa, lo que realmente había transformado en mi corazón personalmente, que yo vengo de un upbringing y una crianza en la parte de religión muy fuerte, donde yo me creí un Dios castigador de chiquita y desde ahí yo tenía como mucho rechazo a mis partes como imperfectas, pero Ujú. en otras familias puede ser la parte intelectual, para otros puede ser la parte con su cuerpo. Entonces como que yo sabía que eso era lo que literal me había llevado a vivirme, de vivir internamente un infierno, a empezar a vivir y realmente gozar la vida y realmente desear conocer todo el mundo y todas mis posibilidades y quedarme corta en mi tiempo de vida para todo lo que quiero hacer, porque realmente pienso que a veces vivimos en unos puntos tan bajos que, o sea, no he llegado a quererme quitar la vida, pero que dices como, ay, ir a otro país para qué, ¿no? O sea, como que una desmotivación, que ahí se ve como ese dolor, ¿no? De nuestro corazón. Y es cada uno, dependiendo del contexto en el que venimos, yo realmente venía con un rechazo interno y una lucha y odios a mis partes imperfectas tan profundas que sabía que esa era la transformación, la sanación, y eso era lo que yo enseño en mis cursos, ¿no? Pero cuando una niña que hizo un taller mío me escuchó, con una señora, me escuchó hablar, me dijo, ¿tú eres terapeuta de IFS? Y yo no, pues porque esta era la narrativa que yo ya traía. Claro. Y cuando me dice que es IFS y me empiezo a meter y veo eso, o sea, tú no, imagínate, o sea, Era el no, no, marco no, 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 teórico que necesitabas para literal. comprobar todo lo que vos ya habías probado en vos y en las personas que habías No, y mucho más, acompañado. obviamente mucho más profundo y mucho mejor hecho. O sea, este hombre es un genio, es un sabio, es un santo. O sea, realmente es impactante el Mm, nivel de profundidad y de espiritualidad de este modelo y de esta herramienta. O sea, es mm, impactante ver lo que sucede en las sesiones. Es traumante. mm. Hace un ratito mencionaste tus talentos. ¿Cuáles, nos puedes compartir uno o dos talentos que tengas que pones al servicio de las personas que acompañas? Mi transparencia,
Mm. O sea, creo que es algo que siempre he tenido, mm, como ser muy honesta, y en otra parte estar muy en el deber ser, ¿no? O sea, pero creo que siempre he sido muy, muy genuina. Eh, y como, como brutalmente profunda, o sea, como que calo Sí. dónde está lo que te estás intentando ver la cara. O sea, la gente que realmente quiere hablarse con honestidad y dejarse de hacer güey de dónde nos están haciendo cargo, como que tanto conmigo de aceptar esa parte humilde, o sea, no humilde, más bien como de aceptar mi parte humana, que entonces muy rápido capto dónde me estoy haciendo pato, dónde estoy chantajeando, dónde estoy manipulando, Ujú. dónde... Y igual lo hago con las personas que amo, que quieren realmente escucharse, Mm. o con un paciente, o sea, un cliente. Ujú, ujú. Muy interesante. ¿Qué te motiva todos los días despertarte en la mañana y decir, hoy es un nuevo día? ¿Para qué? ¿Qué es esa motivación? Para llegar a más gente, para, o sea, llegar a más corazones. Lo que más, o sea, abrazar a mis hijos, me muero. Amo, amo, amo dar besos y estar todo el tiempo. Sí, Apapacho. soy muy melosa. La luz, o sea, o sea, como que entre luz por las ventanas. Hermoso. Recién mencionaste a tus hijos y tu trabajo tiene que ver con la recrianza. ¿Cómo vivís vos el saber que aunque hagas lo mejor que puedas y desde el corazón, igual va a haber algo que ellos de adultos también tengan que recriarse? ¿Cómo convivís con eso? No, es que siento que es el primer paso, o sea, creo que literalmente lo único que nos imposibilita poder sanar es esta idea. O sea, yo siempre digo que toqué fondo, curiosamente, el mismo año que mis papás cumplían, o sea, yo cumplía 25 años, ¿no? Mm. Y era el año en el que me habían tenido. Entonces, como que inconscientemente yo creo que decía como, mira, ya una vez que tenga, o sea, como ellos, ¿no? El adulto se vende a los niños como tener la vida resuelta. O sea, tú de Mm. chiquito ves a los adultos y dices, ¿Te imaginás? Ujú, ellos saben, ellos realmente tienen las respuestas. ujú, ¿Por qué? Porque aprendemos a mostrarnos invulnerables, ¿no? ujú, Entonces, quien sigue parado ahí y sigue creyendo que su vulnerabilidad es una debilidad, está cortando de tajo su posibilidad de sanar y vivir una vida plena. ujú, Entonces, una vez que te abres a la posibilidad de ver que tus dolores en la vida, sea con colegas de la oficina, con tu cuerpo, con el dinero, vienen desde cosas que tienes que sanar profundamente y que vienen de tu infancia. Entonces, ¿no? Como que nunca puede haber esa sanación exterior. Pero si ya de tajo vas adentro, es que sí o sí viene por añadidura la humildad, o sea, como que, y en esa humildad sabes que la vas a cagar, no pasa nada, o sea, somos humanos, ¿no? sí, sí. Y tus hijos te ven así transparente y es parte también del crecimiento distinto que ellos van a tener, me imagino. Justo, o sea, mis papás en unas partes, o sea, siempre fueron como muy comunicativos y nos enseñaron mucho como sus partes humanas, o sea, yo crecí escuchándolos decir como, hay familias disfuncionales y las que no lo saben, ¿no? Que Mm. eso ya era un regalo, pero obviamente, pues como es ley de vida, ¿no? O sea, de una generación a otra se nos regala un mundo más sano en muchas cosas, sobre todo emocionales. Mm. Entonces sé que pues esa es la parte que sí o sí les va a tocar una vida relativamente más sana. Y luego hubo una vez, hace unos meses, que chance ya como un año, que vi una como ilustración que me encantó,
que era como, no sé, como una montaña, no una montaña, pero un llano así, la mamá ahí como paradita justo antes del precipicio, y el precipicio, no la mamá, un monito, perdón, un monito ahí como arriba, y luego un precipicio y un hoyo, y luego ya seguía la tierra, ¿no? Para los que solo lo están escuchando, es como si hubiera literal un precipicio y luego vuelve a subir a otra montaña y entonces hay alguien hasta arriba y luego otro en el hoyo y eres tú gritándole a tu hijo, por ahí no, a la derecha, tú ahogándote y él, mucho de lo que te imaginas que van a ser sus problemas, ni van a ser sus Ni van a problemas. ser, tal cual. En que ser padres debe ser una de las cosas más difíciles que hacemos en este mundo. Oh my God, sí está cañón. Una escuela cada día. Lupe, estamos llegando al final y hago dos preguntas en este cierre. Una es, si tenés algún libro que quieras recomendar a las personas que nos están escuchando, recién mencionaste uno, pero no sé si querés que sea ese o querés contarnos otro. No, o sea, para mí ese libro, por lo fácil que es, y lo profundo, o sea, sigue siendo, yo creo que sí, mi top. Lo amo. Mm, Volvé a decir el nombre y el Los autor para cuatro ti. acuerdos. Mm. ¿Y tenés algún sueño que quieras compartirnos? ¿Que quieras cumplir en algún momento? Muchos. Muchos. Uno que nos puedas contar. Eh, quiero, o sea, como vivir de lo que amo Mm, y que eso me permita viajar y conocer muchas partes del mundo mm. y construir una familia donde cada uno se sienta como libre de escoger su vida. Hermoso, hermoso. Ese ya lo estás viviendo. Pues sí, pero con los hijos o sea, yo creo que principalmente el trabajo de recriarnos a nosotros es, o sea, sobre todo si somos papás, es el no cortarles las alas. Y yo pienso que es tan fácil cortárselas y tan fácil imponer desde nuestras heridas pero a todos los niveles, ¿no? O sea, desde chiquititos, si el vestido que quieres es el azul y tú quieres el rosa, decirle, pero seguro no quieres el rosa, y ya, ahí ya o sea, la estás desconectando completamente de ella, ¿no? Mm. Y se requiere como mucha delicadeza observar esas acciones en el día a día, que es donde realmente crean lo mayor. Total, la cotidiana, la conciencia de cada instante y bueno, el estar presente, ¿no? También eso ayuda muchísimo en el momento. Ujú. Gracias, Lupe. Te dejo el micrófono abierto. Obviamente voy a compartir tus redes, tu Instagram, tu página web para que vayan a conocerte un poco más. Eh, Lupe es muy auténtica y muestra también parte de su vida, es muy entretenida y por supuesto hay también mucho de todo esto que estuvimos conversando. Pero te dejo abierto el micrófono. Algo no te pregunté y querías contar o un mensaje final que quieras dejar a las mujeres que nos escuchan. Gracias, Ceci. No, pues eh, que escuchen a su corazón, que para mí es esta voz loca, que es libre, original, curiosa y amorosa. Y que si cerramos los ojos, de hecho pueden descargar gratis esa meditación en mi página, porque es muy poderoso, como realmente conectar con esas cualidades esenciales que habitan en cada uno de nosotras y que nos llevan a esta sensación de suficiencia. Y cuando decidimos desde ahí, entonces construimos una vida más desde el ser. Y no era arrepentimiento, o sea, cada momento, y obviamente es un músculo, ¿no? Que vamos cada vez haciendo más grande de operar desde nuestra verdad y tomar decisiones para ir creando en cada área una vida realmente alineada con nuestra verdad. Entonces, bueno, Hermoso. Gracis, Lupe. Muchísimas gracias a gracias ti, Ceci. por contarnos tu historia, por inspirar, por todo lo que nos has compartido, lleno de aprendizajes esta conversación. Así que muchas gracias. Nos despedimos. Mil gracias a ti, Ceci. Fue un honor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y escuchar. Adiós. Bye. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.